Muy bien, continuamos con programación CNC para tornos y vamos a ver lo correspondiente a códigos preparatorios. En esta ocasión, movimientos de corte controlado circular. Interpolación circular G2, G3. Movimiento de corte controlado circular. Así como el movimiento controlado de corte lineal se utiliza para producir superficies rectas y cónicas con condiciones de corte controladas, para producir superficies circulares o radios convexos o cóncavos se requiere una interpolación circular o un movimiento circular controlado. La programación EIA-ISO contempla en los controles movimientos coordinados de los ejes en forma controlada para que se puedan trazar radios con el arranque de viruta adecuado. Los códigos G02, G03 se utilizan para este efecto, dependiendo del sentido de giro que deba realizar la máquina para trazar la trayectoria deseada, mientras la herramienta está en contacto con el material a trabajar, lo que resulta en el corte o arranque de la viruta y en la formación de la superficie radial o esférica. Cada uno de los ejes tiene un servomotor, de manera que lo que el control hace al ejecutar un G02 o un G03 es calcular la velocidad de cada uno de ellos para que el movimiento de la herramienta resulte en una trayectoria circular, radial o esférica. De hecho, el G02 y el G03 trabajan de forma similar al G01, que es un movimiento de corte controlado lineal. El avance se rige de la misma manera que se rige en el G01. ¿De acuerdo? Movimiento de corte controlado circular G02 o G03. El movimiento de corte controlado circular o interpolación circular es el que requieren hacer los ejes de la máquina para realizar un corte en el material con la velocidad de avance adecuada y cuyo movimiento resulte una trayectoria circular o radial. En este caso, la superficie torneada resultante es una curva uniforme en el material con una magnitud de radio definida. En los controles FANUC, MASAC y Okuma se establecen estos movimientos utilizando los códigos G correspondientes. G02 para el sentido horario, G03 para el sentido antihorario. El comando además deberá estar acompañado de los datos que permitan al control localizar el punto de giro o magnitud del radio. ¿Sí? Si nos fijamos aquí en nuestro pequeño diagrama, tenemos que el movimiento controlado para trazar un radio o un arco viene dado por G03 o G02, dependiendo del sentido de giro del movimiento. ¿Sí? En esta pieza que tenemos aquí en nuestro diagrama, recordemos que el eje X es el transversal y el eje Z es el longitudinal. ¿Sí? Viéndolo de esta forma, X positivo es hacia arriba y Z positivo es hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en esta forma ya nuestro diagrama, y si miramos el sentido del movimiento al trazar un radio, como en este caso, por ejemplo, aquí esta herramienta para trazar este radio va a desplazarse del centro de la pieza hacia el diámetro exterior de la pieza, en este sentido, que vendría siendo un sentido antihorario. Cuando el movimiento a realizar es un sentido antihorario, debemos utilizar el G03. En cambio, si empezamos por el diámetro y luego vamos hacia el centro, el movimiento sería un movimiento de giro con el sentido horario, o sea, similar a cómo se mueven las manecillas de un reloj. En ese caso sería un G02. ¿Sí? Entonces, estos dos códigos se van a utilizar dependiendo en qué sentido vamos a realizar el movimiento para trazar nuestra trayectoria radial. Y obviamente necesitará el control conocer el tamaño del radio. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos ciertos códigos que ahora vamos a aprender cómo utilizar. ¿De acuerdo?
Movimiento de corte controlado circular o interpolación circular con G02 o G03. Para el movimiento de corte controlado circular, el control generalmente tiene dos formas de aceptar la codificación. Esto depende mucho de la antigüedad de la máquina, de la marca, del modelo, pero generalmente hay dos formas de codificar un G02 o un G03. La primera es utilizar el código G02 o G03 dependiendo del sentido de giro de la trayectoria que vayamos a trazar. En este caso, si tenemos esta herramienta, por ejemplo, y vamos a ir de aquí para acá, sería un sentido antihorario, debería ser G03, ¿sí? Bueno, aquí tiene G02, pero podría ser G03, ¿de acuerdo? X y Z van a ser las coordenadas del punto final. Entonces, si empezamos de acá, van a ser las coordenadas de este punto al final. Y si empezamos acá, van a ser las coordenadas de este punto. El punto que sea el punto final de la trayectoria van a ser las coordenadas X y Z. Y R va a ser la magnitud o el tamaño del radio que deberá trazar nuestra trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un radio. Y por último, F, pues va a ser el avance controlado, que funciona de forma similar a lo que utilizamos en un movimiento de corte controlado lineal o un G01, ¿de acuerdo? Esto va a ser la F, ¿sí? X y Z son las coordenadas del punto final de la trayectoria y R es el tamaño del radio que deberá trazar. Entonces, si iniciamos acá, el punto final es acá, entonces estas son las coordenadas que vamos a tener en la codificación. El radio, pues es el tamaño del radio que va a trazar nuestro movimiento, y la F es el avance con el que se va a mover nuestros ejes para trazar nuestra trayectoria. Esa es la primera forma de codificar. La segunda forma, y es más antigua, también depende mucho de qué control estemos utilizando. Vamos a utilizar lo mismo, el código para el sentido de movimiento. En este caso es un G02, quiere decir que voy a empezar de acá y voy a terminar acá porque es un movimiento con el sentido horario o G02. X y Z van a ser lo mismo, las coordenadas del punto final de la trayectoria. En este caso serían las coordenadas de este punto. Aquí la I y la K son los códigos auxiliares para localizar el centro de giro del movimiento. En lugar de utilizar la R, vamos a utilizar estas dos coordenadas. Por ejemplo, si el punto inicial fuera aquí, como lo estamos viendo, en este punto, fuera aquí, la I va a ser la distancia en el eje X del punto inicial de la trayectoria al centro, ¿sí? Y va a ser una distancia radial. Aquí no va a importar si estamos trabajando en un sistema diametral como el que comúnmente usamos. La distancia se va a reportar en forma de radio, o sea, distancia directa, ¿sí? Mientras que la K va a ser lo mismo, la distancia del punto inicial del arco o de la trayectoria al centro, ¿sí? ¿Por qué del punto inicial? Porque en ese momento el punto inicial es el que conoce el control, puesto que está puesto en ese sitio a la hora de iniciar la trayectoria. Entonces, esa es la segunda forma de codificar un G02 o un G03, utilizando la I para el eje X y la K para el eje Z. La F es lo mismo, el avance controlado. X y Z son las coordenadas del punto final de la trayectoria. I y K son las distancias en cada eje, X y Z respectivamente, a partir del punto inicial de la trayectoria. Es muy importante que no se olvide esto, es a partir siempre del punto inicial de la trayectoria, al centro del radio o punto de giro, ¿sí? Entonces, I y K siempre se van a tomar a partir del punto inicial de la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la segunda forma en que se tiene para codificar un G02 o un G. Para tratar de hacer más comprensible este asunto de
eh, los radios, vamos a ver cómo en este diagrama las diferencias entre usar en una máquina el código de radio o los códigos auxiliares I y K, que es particularmente difícil de entender o digamos se hace más complicado, ¿sí? Entonces aquí tenemos un radio, como ustedes pueden ver, tiene 1 pulgada de radio, ¿sí? Es un radio que está entre dos trayectorias. Yo voy a programar entre el punto 1, que aquí tengo unas coordenadas que yo puse aquí hipotéticamente, pero para que se entienda, punto número 1 tiene en X, o sea, el diámetro aquí en el punto número 1 es de 10, ¿sí? Y la Z, hipotéticamente estoy pensando que es menos 1, o sea, está hacia negativo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las coordenadas del punto 1, son hipotéticas. Y ya a partir del punto 1 sacamos las coordenadas del punto 2, que son 10.9662 de diámetro, mientras que la Z es menos 1.3769, o sea que hay una distancia de 376,9 entre el punto número 1 y el 2 en el eje Z. Esas son las coordenadas que tenemos entre el punto número 1 y el punto número 2, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se realiza la codificación. Supongamos primero que vamos a trabajar este radio con una trayectoria del punto número 1 al punto número 2, ¿sí? Si se fijan, el sentido de giro del radio nos está indicando claramente que es un G03, ¿sí? G03 porque es lo que dicen los códigos. El G03 es contra las manecillas del reloj, va de 1 a 2, entonces un G03. Vamos a ver cómo programaríamos G03 en los dos modos que tenemos, ¿sí? Aquí está. Entonces, iniciando G03, vamos a programar el diámetro del punto final. Si estamos iniciando en el punto 1, la máquina ya sabe que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que necesita saber? El diámetro del punto o las coordenadas del punto a donde va a llegar. Entonces, el punto 2 tiene coordenadas 10,9662 y Z menos 1, 3,769, ¿sí? Entonces, X y Z van a ser las coordenadas del punto final. Ahora, la I dijimos que es la distancia del punto inicial, el punto inicial es el número 1, al centro de giro. El centro de giro está aquí, en el eje X. Entonces, esa distancia, según lo que yo tengo aquí, son 344. Pero yo le tengo que poner negativo, ¿por qué? Porque del punto inicial, para llegar al punto inicial, al centro, tendría yo que ir hacia negativo. O sea, en el eje X hacia abajo es negativo. Entonces, por tanto, queda la I menos 344. En el caso de la K, es la distancia del punto inicial, que en este caso el número 1, al centro de giro en el eje Z. Para llegar del punto inicial al centro de giro en el eje Z, yo tengo que avanzar 939 milésimas de pulgada hacia negativo. ¿Por qué? Porque voy hacia adentro, por tanto la K es negativa. Entonces así me quedaría la codificación en la I y la K, ¿sí? Ya los controles más nuevos pues utilizarían una codificación como la que está abajo, 10,966,2, las coordenadas son las mismas en X y en Z, pero en lugar de la I y la K nada más se pone el radio, ¿sí? Eso es si fuéramos del punto número 1 al punto número 2. ¿Cómo sería el contrario si fuéramos del punto número 2 al punto número 1? Vamos a verlo aquí. Ahora vamos al contrario, ¿sí? Ahora vamos del punto número 2 al punto número 1, ¿sí? Las coordenadas son las mismas, pero ahora el control ya sabe que está en la coordenada 10,966,2, porque es la coordenada del punto número 2 en X, y en Z está en menos 1, 3,769. Estamos aquí. Entonces ahora vamos a hacer una trayectoria hacia el punto número 1. La trayectoria va a ser conforme a las manecillas del reloj, por tanto va a ser un G02, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría la codificación?
Igual que en la anterior, tenemos que poner las coordenadas del punto final. El punto final es el número 1 en esta ocasión, entonces la coordenada es 10 en X y menos 1 en Z. Aquí están 10 en X, menos 1 en Z. Y la Y es la distancia del punto inicial, que en esta ocasión es el número 2, al centro de giro. El centro de giro está acá, entonces la distancia en X son 827. ¿Y hacia qué sentido? Negativo, porque para llegar del punto número 2 al centro, yo tengo que viajar en X hacia abajo, o sea, negativo. Entonces se le pone la Y menos 0.827. Y la K es la distancia del punto inicial al centro de giro en el eje Z, ¿sí? El eje Z está a 574, el centro de giro del punto inicial. ¿Hacia qué sentido? Negativo, y por tanto en Z le pondremos menos 0.574, ¿de acuerdo? La otra forma de codificar ya en los controles más nuevos pues son las mismas coordenadas, pero en lugar de la I y la K nada más le ponemos el radio. ¿Estamos? Esa es la explicación de la I y la K, los códigos auxiliares para radios. Movimiento de corte controlado circular o interpolación circular, G02 o G03. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se entienda. Tenemos este dibujo o este diseño que nos está mostrando algo que nosotros conocemos como extremo soldable. Es una pieza que tiene un diámetro, con una longitud de 1 pulgada, un diámetro cilíndrico, y que tiene un diámetro de 5/600, este diámetro. Después tiene un radio o una trayectoria radial o circular convexa con una magnitud del radio de 1.5. Y por último tiene una salida en ángulo de 18 grados que va a desembocar en un diámetro exterior que en este caso es de 6,625. ¿De acuerdo? Este es el dibujo. Entonces, ¿qué datos tenemos de aquí? El diámetro soldable, que es de 5,600. El diámetro exterior, que en este caso no se ve bien, pero lo vamos a determinar como 6,625. Estamos hablando de pulgadas, ¿sí? La longitud del soldable es esta longitud de una que es la parte recta hasta antes de llegar al radio, que es de 1 pulgada, ¿sí? Y el radio que tenemos ahí, que es de 1.5. Y por último tenemos el ángulo de la salida, lo que resulta en una trayectoria cónica con una inclinación de 18 grados, ¿sí? Estos son los datos que tenemos para poder realizar nuestro programa acerca de esta trayectoria o de esta pieza, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces con los cálculos. Y lo primero que siempre hay que hacer para poder realizar los cálculos es hacer un pequeño diagrama de la pieza en cuestión. En este caso, pues yo se les enseña más con un sistema de diseño para que fuera más claro. Entonces aquí tenemos nuestra pieza, como ya vimos, este va a ser nuestro diámetro soldable, la cara, el radio convexo que le tenemos que poner y la salida a 18 grados. Y en este dibujo yo ya le puse las medidas. Este símbolo que nosotros vemos aquí, ustedes saben que es el indicativo, que es el origen de coordenadas para nuestro programa. Quiere decir que en este punto es el 0 en X y el 0 en Z, ¿sí? Y los puntos que necesitamos encontrar sus coordenadas son los puntos donde inicia y termina cada una de las trayectorias. En este caso, esta es una trayectoria recta, por ejemplo, y aquí va a ser el punto 1 y aquí va a ser el punto 2. Luego hay una trayectoria curva o con radio,
Aquí donde inicia va a ser el punto 2 y donde termina va a ser el punto 3. Luego viene una trayectoria cónica con un ángulo de 18 grados, donde inicia va a ser el punto 3 y donde termina va a ser el punto 4. Entonces ahí tengo ya el diagrama de mi pieza, ¿sí? Para poder obtener los puntos vamos a realizar una pequeña tabla donde vamos a poner el número del punto, la coordenada que va a tener en X y la coordenada que va a tener en Z, ¿de acuerdo? Entonces, el punto 0 va a ser el origen de nuestro programa, que lo tenemos aquí. Y para eso, la coordenada en el eje X va a ser 0, ¿sí? Porque está en el centro de giro de la pieza. Y la coordenada en el eje Z va a ser 0. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros pusimos nuestro origen de coordenadas de programa. Entonces el punto 0 es 0 en X y 0 en Z, ¿sí? El siguiente punto va a ser el punto número 1, que es aquí donde está el diámetro, ¿sí? Donde inicia el diámetro. Entonces ahí el punto número 1 en X va a tener una coordenada de 5,600, es decir, el diámetro de nuestra pieza. Recordemos que la mayoría de controles funcionan con programación diametral, ¿sí? Esto es un diámetro. La distancia de aquí a acá no son 5,600, sino que es la mitad, o sea, el radio, ¿sí? Pero para poder programar nosotros lo tenemos que poner en función del diámetro. Entonces el punto número 1 en el eje X, que son los diámetros, va a tener 5,600. Y en el eje Z está alineado con el origen. Por tanto, en el eje Z la coordenada de este punto número 1 es 0. ¿De acuerdo? El punto número 2. El punto número 2, si se fijan, está en el mismo diámetro que el punto número 1. Es decir, en 5,600. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces quiere decir que el punto número 2 va a tener la misma X que el punto número 1, 5,600. Mientras que en el eje Z está del origen, que es aquí, ¿sí? Hacia adentro, ¿cuánto? 1 pulgada. Como es hacia adentro, es hacia el lado donde está el chub, o en dirección donde se encuentra el chub, es negativo. Recordemos que hacia adentro es negativo, tenemos que ir hacia adentro. Por tanto, la coordenada en el eje Z es -1. ¿Por qué? Porque tiene una distancia de 1 pulgada del punto de origen en el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces el punto número 2 es -1. Aquí es donde se pone un poco más escabroso el asunto. Vamos a sacar las coordenadas del punto número 3. En nuestro dibujo no nos aparece el diámetro en ese punto, sino que nos aparece una indicación de que es un radio, una trayectoria en forma de radio, con un radio de 1,5. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir las coordenadas en el punto 3, tanto en X como en Z? Lo primero que vamos a hacer siempre va a ser trazar el radio. Entonces, del punto inicial del radio, que es el punto número 2, vamos a trazar una línea con la longitud del radio para localizar el centro de giro. Aquí está el centro de giro. Entonces, como es ahí donde inicia, el centro de giro va a estar alineado con el inicio y va a estar en este punto. ¿A una distancia de cuánto? De 1,5. Y luego vamos a hacer el radio, y donde termina también tenemos que trazar el radio o el radio de giro para conectarlo con el punto de giro. En esa alineación o en esa distancia también vamos a tener una distancia o una magnitud de 1,5 pulgadas, pulgada y media, ¿sí? ¿Por qué? Porque el radio es de 1,5. Entonces ya tenemos el radio donde inicia y el radio donde termina, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, el punto donde termina el radio, si se fijan, no está en el mismo diámetro que donde inicia. Hay una diferencia, una distancia que es una diferencia entre los dos diámetros. Yo necesito el diámetro en el punto 3. Entonces, para poder sacarlo, trazo una línea paralela al eje Z desde el punto final del radio hasta que se intersecte con el radio del punto inicial, ¿sí?
es esta que estoy poniendo como Z3, ¿sí? Y entonces, ¿qué se me formó? Se me formó una figura geométrica que nosotros conocemos como triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo tiene la característica de que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, que hace escuadra, aquí está, este es el ángulo de 90 grados, y frente al ángulo de 90 grados tiene un lado que es el más largo. Si se fijan, este lado es más largo que este, o que este Z3, o que este de acá, que es parte del otro radio. Los dos son más chicos que el que está enfrente, y que ese lado se le conoce como la hipotenusa. Y a los otros dos lados son los catetos, ¿sí? Además, ¿qué más tenemos en este triángulo? Tenemos un ángulo de 18 grados. ¿Cómo deduje que tiene aquí 18 grados? Bueno, si yo voy a hacer un giro desde un radio que es perpendicular a un diámetro, al hacer un giro para que sea perpendicular a otra línea que tiene una inclinación de 18 grados, pues obviamente el giro tiene que también tener 18 grados. Por tanto, en este punto donde empieza el X3, es perpendicular mi radio al diámetro del soldable, y en este punto número 3 es perpendicular el radio, pero a la trayectoria cónica que tiene 18 grados de inclinación. Por tanto, tuvo que girar mi radio, ¿cuánto? Los mismos 18 grados. Entonces, de esa manera yo sé que este ángulo que tengo aquí es igual a la inclinación de la trayectoria de salida de mi pieza. Por tanto, aquí tengo 18 grados, ¿sí? Y entonces esos son los datos que tengo. Tengo una hipotenusa que yo sé que mide 1.5 porque es el radio. Tengo una Z3 que yo tengo que calcular cuánto es. Y tengo una X3 que es una diferencia entre el diámetro en el punto 2 y el diámetro en el punto 3, que esa distancia yo la tengo que calcular. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Por eso es importante dominar el asunto de las matemáticas para poder hacer cálculos en control numérico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer los cálculos. Primero vamos a abocarnos a calcular la diferencia entre el diámetro entre el punto 2 y el punto 3, o sea, la distancia que tengo marcada aquí como X3, que es esta pequeñita que tengo aquí. ¿De acuerdo? Esa es la que vamos a calcular. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, yo tengo un triángulo que tracé que me puede servir ese triángulo con funciones trigonométricas para calcular cualquiera de los dos catetos, ¿sí? Entonces yo podría calcular este cateto que tengo aquí, el que está vertical, ¿sí? Que es el cateto adyacente si estamos hablando del ángulo de 18 grados. Es el cateto adyacente al ángulo de 18 grados. Yo lo puedo calcular con una función trigonométrica, ¿sí? Y una vez que yo lo tengo calculado, como yo sé que del centro de giro hasta donde está el diámetro tengo 1,5, puesto que es la magnitud del radio, ¿sí? Y luego calculo mi cateto, por diferencia yo puedo sacar la distancia X3, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el cateto adyacente al ángulo de 18 grados en este triángulo rectángulo. Y para eso, ¿qué función trigonométrica me implica el cateto adyacente? La hipotenusa, que es la que yo conozco, y el ángulo de 18 grados. Entonces sería el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero lo opuesto no es el que necesito, yo necesito el adyacente. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno me está implicando el adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Entonces sería el coseno, ¿sí? Entonces sería coseno de 18 grados, que es el ángulo que tengo aquí, es igual al cateto adyacente, que es el que tengo aquí, sobre la hipotenusa, que es igual al radio, y que vale 1.5. Esa sería mi ecuación. Entonces ahora en esta ecuación yo tengo que despejar el cateto adyacente, o la CA, ¿sí? Despejando, ¿cómo me quedaría? CA, o cateto adyacente, va a ser igual al coseno de 18 grados por 1.5.
si yo realizo esa operación con mi calculadora, el cateto adyacente resulta que vale 1.4265. Quiere decir que la distancia de aquí a acá es 1.4265. Ahora, si yo sé que de aquí hasta acá vale 1,5 y de aquí hasta acá vale 1.4265, por diferencia puedo sacar la pequeña distancia que tengo aquí en X3, ¿de acuerdo? Entonces, X3 va a ser a 1.5, que es la magnitud del radio, o la distancia de aquí hasta el diámetro del soldable, menos 1.4265, que es el cálculo que yo realicé del cateto adyacente de mi triángulo. Entonces, haciendo la operación, tengo que X3 vale 0.0735. De aquí a aquí hay una distancia de 0.0735. Ahora, recordemos que esa distancia es un radio, porque yo lo estoy sacando a partir de un radio, ¿sí? Para poderla programar en mi control, yo la tengo que convertir a un diámetro. Para que de un radio yo tenga un diámetro, lo tengo que multiplicar por 2. Es decir, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, si yo tengo un radio, lo multiplico por 2 y me va a dar el diámetro, ¿sí? Entonces, a la longitud que me dio de X3 en forma radial, para pasarla a diametral, nada más lo multiplico por 2 y resulta que diametralmente yo tengo una distancia de 0.147. ¿Estamos? Entonces yo ya tengo X3. Continuamos. Para sacar las coordenadas del punto 3, yo ya tengo esa distancia X3 que me va a servir, pero también necesito la distancia en el otro eje, que es el eje Z. El eje Z resulta que es la distancia entre el punto 2 y el punto 3, ¿sí? De mi triángulo es uno de los catetos. ¿Cuál es? El cateto opuesto. Como yo conozco la hipotenusa, entonces puedo utilizar la función trigonométrica del seno. El seno de 18 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es Z3, sobre la hipotenusa que vale 1.5. Despejo Z3 y me queda que el seno de 18 por 1.5 es igual a Z3. Ya está hecho el despeje. Si yo realizo la operación, tengo que Z3 va a ser igual a 0.4635. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo la distancia X3 y la distancia Z3. ¿Qué tengo que hacer para sacar las coordenadas en el punto 3? ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a en X. Si en X yo tengo el diámetro o la coordenada en el punto 2, que ya la tengo acá, que es 5.6, y tengo una diferencia diametral, que es de 147, que ya la saqué con mis cálculos, entonces sumando esas dos cantidades me va a dar el diámetro en el punto 3. Por tanto, el diámetro en el punto 3 va a ser 5.6 más 147, me va a resultar 5.747. Esa es la coordenada en el eje X del punto 3. Y en cuanto al punto, las coordenadas en el eje Z del punto 3, en el punto 2 tenemos que es menos 1. Ahora le tenemos que sumar la distancia de Z3 que calculamos acá como 0.4635. Entonces me va a dar que la coordenada en el punto 3 va a ser menos 1.4635. Y yo ya tengo las coordenadas tanto en X como en Z de mi punto número 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el punto número 4. El punto número 4 está situado en el diámetro exterior de nuestra pieza. Quiere decir que las coordenadas en el eje X del punto número 4 nosotros ya la conocemos, que es de 6,625 en el eje X. ¿Qué pasa con el eje Z? El eje Z no tenemos una indicación de qué coordenada es, entonces la tenemos que calcular. Para calcular el eje Z yo trazo una línea o un triangulito desde el punto 3 en forma paralela hasta donde
está la distancia en Z del punto 4. Se forma un triángulo que también es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 90 grados. ¿Sí? ¿Qué conocemos de este triángulo? Bueno, conocemos que tiene un ángulo de 18, puesto que la inclinación tiene 18 grados. Este ángulo de aquí es igual a la inclinación que tenemos acá de 18, por tanto tiene 18 grados. ¿Sí? La diferencia en el eje X, yo la puedo obtener ¿cómo? Por diferencia de diámetros. ¿Cómo es eso? Yo conozco el diámetro en el punto 4, que es 6625, puesto que es el diámetro de la pieza, ¿de acuerdo? Y conozco el diámetro en el punto 3, que es el que yo calculé como 5747. Entonces, para sacar la distancia X4, yo voy a hacer una resta de diámetros. Entonces, la X4, que es la distancia que yo tengo aquí, va a ser 6625, que es el diámetro en el punto 4, menos 5747, que es el diámetro en el punto 3 y que yo lo tengo acá. Y a esa diferencia yo la voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estoy restando 2 diámetros. Por tanto, la resta de 2 diámetros, ¿qué me da? Pues otro diámetro. Pero para mi cálculo yo no quiero un diámetro, yo quiero una distancia directa o un radio. Entonces, un diámetro, para convertirlo a radio, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre 2. ¿Sí? Entonces, X4 tendrá una distancia de 0.439 radial. Recordemos que es radial. ¿De acuerdo? Ahora sí, yo conozco un ángulo, conozco una distancia, puedo utilizar una función trigonométrica para sacar el cateto Z4 o el cateto adyacente para el ángulo que tengo aquí, que es el que me interesa. ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica me implica el cateto adyacente, el cateto opuesto, que es el X4, y el ángulo? Sería la tangente. Entonces sería tangente del ángulo de 18 grados es igual al cateto opuesto, que es 439 o X4, entre el cateto adyacente, que en este caso es Z4. ¿De acuerdo? Despejando mi ecuación, resulta que Z4 va a ser igual a 0.439 entre la tangente de 18 grados. Si yo realizo mi operación en mi calculadora, resulta que Z4 es igual a 1.3511. ¿Estamos? Muy bien, ahora vamos a sacar las coordenadas del punto 4. Bueno, ya sabíamos que la coordenada en el eje X era 6625. ¿Por qué? Porque es el diámetro de la pieza. Y en el eje Z, a la coordenada del punto 3, que es menos 1.4635, le vamos a sumar 1.3511, que es la distancia Z4, y por tanto la coordenada en Z del punto 4 va a ser menos 2.8146. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, yo ya tengo las coordenadas de cada uno de los puntos que yo voy a necesitar para poder realizar la codificación de mi programa. Muy bien, vamos a hacer ahora la codificación de nuestra pieza o nuestro programa, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar cualquier programa, vamos a hacerlo en un editor de texto como el que tenemos aquí. Y lo primero que hay que hacer, siguiendo la plantilla que ya conocemos de programación, vamos a poner el número de programa, que se conforma por la letra O y un número de 4 dígitos. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, el 10. ¿Sí? Vamos a ponerle el título del programa, poniéndolo entre paréntesis, ya conociendo que para el control un paréntesis no significa una orden, sino que solamente es una observación o una nota para el programador o el operador. Y entonces aquí le vamos a poner el título de nuestro programa. Vamos a ponerle uso del, tiene que ser siempre
en mayúsculas, porque los controles numéricos trabajan solo con mayúsculas. Uso del G01, G02, G03. ¿De acuerdo? Ese es el tema que nos trae hoy. Entonces, ya tenemos el título y ahora lo primero que vamos a poner es cómo queremos que avance nuestro programa. Por avance por minuto o avance por revolución. Entonces, siempre se va a preferir en el caso de los torneados, el avance por revolución. En este caso es G99. Vamos a poner el sistema de programación. Podemos usar incremental u absoluto. En este caso va a ser una programación absoluta. En este caso es G90. ¿De acuerdo? Ahora vamos a establecer el rango de velocidad con el cual va a trabajar nuestro spindle. En este caso vamos a ponerle la primera velocidad, es M41. Ese es el rango de velocidad. Siempre se tiene que limitar las revoluciones por minuto de nuestro spindle. ¿Por qué? Porque por seguridad, ¿sí? Recordemos que el spindle no debe dar más revoluciones de las que tiene su fabricación en cuanto a la seguridad. Todos los spindles van a tener en la cara cuántas revoluciones máximas puede dar. Entonces tenemos que establecer un límite, ¿sí? Como seguridad. Entonces, ¿cómo se establece ese límite? Con G50, ¿sí? Y vamos a establecer un límite, no sé, vamos a suponer que ahora son 700 revoluciones, ¿sí? S700. Entonces aquí yo le estoy diciendo que aunque el cálculo de mi programa vaya más arriba de 700 RPM, ¿sí? Solamente el control va a dar un máximo de 700 para proteger la integridad de nuestro chup o nuestro spindle. ¿De acuerdo? Ya establecimos el punto de seguridad en cuanto a las RPMs. Que sigue? Escoger o seleccionar la herramienta T01, por ejemplo, de la herramienta 1, y aquí la vamos a seleccionar sin offset de trabajo. Estamos diciendo que la herramienta número 1 es la que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a programar nuestro primer movimiento. Bien, nuestro primer movimiento siempre va a ser mandar los ejes a punto de referencia o a casa. ¿Cómo lo hacemos? Con un G28, U 0.0, W 0.0. Aquí le estamos diciendo a nuestro control que mande los ejes a buscar el punto de referencia de la máquina, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de ahí el control pueda ir realizando la contabilidad y pueda realizar el maquinado que le vamos a indicar de forma precisa. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ir a buscar primero el punto de referencia de la máquina. Muy bien. Ya que estamos ahí, vamos a hacer un acercamiento. Con un movimiento rápido. Vamos a verlo por aquí arriba. Fíjense aquí miren, en este diagrama lo tengo, ¿sí? Yo estoy aquí en casa, ¿lo ven? Entonces tengo que hacer para cualquier maquinado un acercamiento rápido. Estas en azul son los movimientos rápidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En este caso esta es mi pieza. Entonces, de donde está en casa, ¿sí? Yo me voy a acercar en rápido. ¿Para qué? Para hacer un careado. ¿Cuál va a ser la estrategia de mi maquinado? Voy a poner la herramienta aquí, voy a carear, luego voy a salir acá y voy a hacer el maquinado del diámetro, el radio y la salida a 18 grados. Ese va a ser mi programa, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tengo que hacer es acercar mi herramienta que está en casa. ¿Cómo lo acercamos? Con un G0, ¿sí? G0, y ahora le tenemos que dar el diámetro al cual nos queremos acercar. Si nosotros sabemos que el diámetro que vamos a iniciar a trabajar tiene 5600, que es el que está aquí, pongamos que la pieza traiga
digamos, media pulgada más de material o un cuarto de pulgada más de material, ¿sí? Entonces vamos a poner la llegada un poco arriba de este diámetro de 5/600. ¿Cuánto? Lo vamos a poner 5. O le vamos a poner 6 pulgadas para que sean 400 arriba en X 6.0, ¿sí? Ahora en Z generalmente utilizamos una guardia de 1 pulgada a partir del 0 que estamos estableciendo. Recordemos que el 0 en Z lo tenemos que poner aquí en este punto, en la cara de la pieza y al centro, ¿sí? El 0 en Z. Entonces siempre vamos a tratar de poner una distancia digamos relativamente grande para que el operador pueda verificar que su coordenada está bien calculada a la hora de ajustar la operación, ¿sí? Entonces le vamos a poner 1 pulgada en Z, ¿sí? Y en el primer movimiento G0 tenemos que indicar la herramienta, que en este caso ya tenemos seleccionada el número 1, pero ahora sí le vamos a indicar el geométrico o el offset 0,1. Entonces voy a utilizar la herramienta número 1 con el offset 0,1. Con esta instrucción mi máquina va a venir y se va a posicionar a 1 pulgada de nuestra pieza, ¿de acuerdo? Luego necesitamos que empiece a girar nuestro spindle, porque hasta este momento el spindle no está girando. Pusimos un límite, pero el spindle no está girando. Entonces vamos a ponerlo a girar. ¿Cuál es el código para que gire? En este caso yo voy a utilizar G96. Recordemos que hay 2 modos de giro del spindle. G96, que es velocidad de corte constante, y G97, que son revoluciones por minuto constante. Más adelante vamos a explicar claramente la diferencia. Ahorita vamos a utilizar velocidad de corte constante. Vamos a darle una velocidad. Esta velocidad va a ser la velocidad de corte del inserto o de la herramienta que vayamos a utilizar, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar ese dato? Generalmente ese dato viene de los manuales de los fabricantes de las herramientas en función del material que vayamos a trabajar, ¿sí? Entonces ahorita vamos a suponer que son 300. En este caso, si usamos G96, ese 300 le estamos diciendo que son 300 pies por minuto. Recordemos que estamos trabajando en el sistema inglés en pulgadas, ¿sí? Por cierto, aquí nos faltó incluir que es en pulgadas, el G20, ¿sí? Recordemos que G20 es pulgadas y G21 son milímetros. Entonces, ya lo pusimos, estamos en el sistema inglés, ¿ok? ¿Y qué nos falta aquí? El sentido de giro del spindle. Recordemos que es M3 o M4, dependiendo de cómo tengamos montada nuestra herramienta, es el sentido de giro que vamos a seleccionar en el spindle. En este momento ya tenemos al spindle girando, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar otro movimiento rápido para posicionarnos en la Z donde queremos cortar, ¿sí? Z0. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un careado aquí, ¿sí? ¿En dónde tengo que cortar? Donde está la Z0. Voy a carear para que la cara de la pieza quede exactamente en Z0, ¿sí? Entonces, si sabemos, aquí tenemos nuestros puntos, que el punto 1, que es la esquinita, está a 5.6, yo estoy en este momento a 6, quiere decir que estoy arriba de acá. Y el punto 1 está en 0, yo en este momento estoy en 0. Quiere decir que estoy un poco arriba de 5.6 y en Z estoy en 0. Estoy más o menos por aquí, donde estoy indicando con la flecha. ¿De acuerdo? Por ahí estoy. Aquí yo quiero hacer un careado. Tengo que llegar hasta el centro de la pieza, ¿sí? Hasta el centro de la pieza para poderla carear. Entonces, voy a hacer un movimiento de corte controlado, pero lineal. En este caso es un G01. Como ya lo vimos, podemos ponerlo así como G1 o podemos ponerlo así como G01. Es lo mismo, ¿sí?
Aquí para programar, si yo a un comando no le pongo la coordenada en Z, por ejemplo, automáticamente el comando lo toma como que es la que ya tengo en el comando anterior, ¿sí? Entonces, si yo no le pongo Z a este comando, agarra la que ya tiene, que es Z0. Entonces, nada más, como yo quiero que en Z no varíe, la Z no la voy a poner, pero en X sí va a variar porque va desde 6 pulgadas, que es donde está, hasta Z, hasta X, 0. ¿Por qué 0? Porque está en el centro de la pieza. En el centro de la pieza la coordenada, recordemos que donde está el origen es, la coordenada en X es 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el centro de la pieza es 0. Entonces G1, ¿hasta dónde? Hasta X 0.0. ¿Sí? Es muy importante que utilicemos el punto decimal a la hora de indicar las coordenadas, porque si no utilizamos el punto decimal, el control lo toma de diferente manera, ¿sí? Si utilizamos nada más 2 dígitos sin punto, el control lo toma como que son milésimas de pulgada, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo que es 0 pulgadas, 0 milésimas, utilizando el punto, ¿sí? Como yo ya voy aquí a hacer un avance controlado de corte, entonces necesitamos indicarle cuál va a ser la velocidad de avance con el código F. Y como estamos utilizando un G99, que lo indicamos al inicio del programa, le estamos diciendo que es avance por revolución. Quiere decir que por cada revolución que dé mi spindle va a avanzar cierta cantidad. Esa cantidad, ¿dónde la voy a poner? Aquí, 0.02. Vamos a poner 20 milésimas por revolución. Quiere decir que por cada vuelta de mi spindle, el avance de mi herramienta va a ser de 20 milésimas por cada vuelta. ¿Estamos? Entonces, yo ya realicé mi careado. En este momento estoy en este punto. ¿Estamos? Ahora vamos a mover nuestra herramienta para entrar a hacer el cilindrado. Pero al moverla yo me tengo que separar un poco de Z, ¿no? No la puedo mover en el mismo 0, porque al hacer un movimiento rápido sobre una superficie maquinada, pues la va a rayar, ¿no? Entonces me tengo que separar en el eje Z. Entonces aquí voy a poner un G0, ¿sí? Z, ¿cuánto me voy a separar? Me voy a separar por lo menos unas 100 milésimas. Como el 0 es aquí, 100 milésimas es hacia positivo, ¿no? Entonces es 0.1. Entonces aquí va a ser este movimiento. Estaba cortando hasta aquí y va a alejarse de mi pieza 100 milésimas. Y luego me tengo que poner en el diámetro que voy a cilindrar con otro movimiento. X, como yo no le voy a poner ningún otro comando, va a asumir el control que sigue trabajando con G0, ¿sí? Que es el anterior. Entonces X 5.6, que es mi diámetro, ¿sí? Ahora, si vemos las coordenadas que ya tenemos, efectivamente el punto 1 está en el diámetro 5.6 en Z0. En este momento yo estaría colocado en 5.6 de diámetro, pero en Z estaría alejado 100 milésimas. ¿Estamos? Una vez que ya mi herramienta está aquí, ¿qué es lo que sigue? Un movimiento controlado de corte hasta donde inicia el radio. Va a ser un movimiento controlado lineal. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Entonces tiene que ser un G01. ¿Hasta dónde? Lo mismo, si yo no le pongo una X, va a asumir que es la misma, ¿de acuerdo? Y entonces tiene que ser la misma porque la coordenada del punto 2, que es donde nosotros vamos a llegar, tiene la misma coordenada que el punto 1, 5.6. Por tanto, la X yo la omito y entonces el control va a asumir que es 5.6. ¿De acuerdo? Entonces nada más se va a mover en Z. Entonces Z, ¿hasta dónde? El punto 2 está en menos 1.0. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí. Como yo ya tengo un avance que utilicé anteriormente, si yo lo omito va a tomarlo. Pero yo podría cambiarlo aquí, en lugar de
.020, le puedo poner 0.22, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí ya cambió mi avance. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos en nuestra pieza? ¿Dónde vamos? Estábamos aquí, entonces se viene maquinando tac, 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 hasta este punto. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Un movimiento de corte controlado, pero ahora es circular, porque tiene que realizar el radio. ¿Hasta dónde? Bueno, pues es al punto final del radio. El punto final del radio, recordemos que es el punto 3, ¿sí? Tenemos una X y una Z. Entonces ahora vamos a utilizar un avance controlado circular. Pero ¿cuál va a ser? ¿G02 o G03? Volvamos a nuestro dibujo, fíjense. Voy a girar con mi radio en este sentido. ¿Sí? Si yo me siguiera, ¿cómo va? ¿Cómo va? Va en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Recordemos entonces que tenemos que utilizar un G02. El G02 es el comando para mover en sentido de las manecillas del reloj mi herramienta. ¿De acuerdo? La X, ¿hasta dónde va a llegar? Vamos a ver las coordenadas que calculamos. Sería 5,747. 5.747 en X. Y en Z ya también lo tenemos aquí. Z menos, ¿por qué? Porque es del 0 hacia adentro. 1.4635. ¿Sí? Aquí, en este punto, necesitamos indicarle, el control ya sabe que es un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj, ya sabe el punto final, a dónde va a llegar, pero necesita saber el tamaño del radio. Tenemos dos formas de ponerlo. Podemos utilizar radio 1.5, que sabemos que es el tamaño del radio, o podemos utilizar la I 1.5 y la K 0.0. ¿Por qué? ¿Por qué es así? A ver, vamos a verlo acá. Fíjense, la I es la distancia radial del punto inicial del radio, que es aquí, al centro del giro. Entonces, recordemos que está vertical, el centro de giro está acá, ¿sí? Está acá. Entonces, hay una distancia de 1.5, es la distancia en el eje X, es la I. Y la K es la distancia en el eje Z del punto inicial al centro de giro. Como están alineados, no hay una distancia, puesto que están en la misma Z, tanto el centro como el punto inicial. Y por eso es I 1.5, K 0. ¿Sí? Lo podemos poner de ese modo, o más sencillo, simplemente indicando el radio 1.5. ¿Estamos? Y entonces con esa instrucción nuestra máquina va a ser el maquinado del radio. Llegó hasta por aquí. Seguimos. Ahora va la salida hasta el diámetro exterior. El diámetro exterior, ya tenemos las coordenadas acá, que es el punto número 4, que es 6,625. ¿De acuerdo? Entonces, ahora va a ser G01. ¿Por qué? Porque es un movimiento de corte lineal. Aunque sea cónico, es un movimiento de corte lineal. ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos a llegar? A las coordenadas del punto 4. X 6.625, Z, ya lo tenemos aquí calculado, menos 2.8146. ¿Sí? Si yo no le pongo avance, va a agarrar el que ya trae desde arriba, que es el F022. Muy bien. Por último, ya terminamos el maquinado. Vamos a hacer que nuestra máquina regrese nuevamente al punto de referencia en forma automática con el comando de regreso a casa. Muy bien. ¿Y cómo cerramos nuestro programita? Con M30. Y está listo nuestro programa. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora vamos a utilizar este pequeño simulador para que vean cómo está la trayectoria. Entonces, aquí ya tenemos la trayectoria trazada del simulador. En este punto es el inicio de nuestro programa o casa, como ustedes quieran verlo. Y vamos a irle dando paso por paso. Primero, el primer movimiento, si ya lo vieron, es este eje 0. Fue de casa hasta el punto de origen en el eje Z. Fíjense que aquí está el cruce de nuestros dos ejes. Este es el eje X, el eje Z. Y está la herramienta en este momento sobre el 0. ¿Sí? Si yo le sigo dando, el siguiente va a ser el G1, movimiento controlado, ya lo vieron, y va a llegar hasta el centro de la pieza. Quiere decir que aquí yo ya carié. Luego el siguiente movimiento se va a alejar para poder posteriormente salir en rápido y posicionarse a la altura de el diámetro en 5.6. ¿Estamos? Luego viene un G01. El G01 está, va a ser el corte del diámetro exterior con avance controlado, ¿de acuerdo? Luego viene un G02, que es el maquinado del radio. Si le damos, ahí está, muy bien. Y por último, un G01, que va a ser la salida en forma cónica. Ahí está. Y al final, con este G28, nuestra máquina va a regresar a casa o el punto de inicio, ¿sí? Y de esta forma es como nosotros utilizamos el G0, el G01, el G02 o G03 en su caso. Aquí fue G02 porque fue un radio convexo. Si hubiera sido un radio cóncavo sería un G03. ¿Estamos? Muy bien, como podemos darnos cuenta, ya tenemos cargada en esta máquina nuestro programa, ¿sí? Con todos los comandos y movimientos que acabamos de calcular. Vamos a hacerle una corrida en vacío para que ustedes vean más o menos cómo va el movimiento. Vamos a ampliar un poquito, ¿sí? Ahí está bien. Y vamos a darle ciclo para que ustedes vean el movimiento. Vamos, le damos ciclo y ahí viene, ¿sí? Va a ser el careado, el maquinado del soldable y ya está. ¿De acuerdo? Ese es el programa que acabamos de elaborar ya montado en nuestro simulador. Perfecto.